Amén. Damos gracias a Dios, porque Dios ha sido más que bueno, su misericordia, su amor para con nuestras vidas. Qué Dios maravilloso que tenemos. Realmente nadie iguala a su grandeza, nadie iguala a su poder. Ese es nuestro Dios. A Él le bendecimos, le alabamos, y como se ha estado hablando en el transcurso desde que arrancó, aunque no pudimos estar desde el comienzo, pero lo que el Señor nos estuvo hablando, ministrando, que Dios nos toque, que Dios nos enseña, Él nos instruye, Él nos sana, Él hace milagros, como anoche se mencionó. Agradecido a Dios, y qué hablar, Dios esta mañana amplio fue. Así que, ¿cómo no decirle al Señor en esta tarde: Señor, he venido a alabarte, he venido a adorarte, a bendecirte, tú eres grande para mí? Yo le invito a que nos pongamos en pie y oremos al Señor. Comencemos a alabarle a Él, a ministrarle a Él, a poder decirle: Señor, qué maravilla poder adorarte y bendecirte, sentir tu presencia en mi alma, en todo mi ser. Aleluya. No quiere alzar sus manos en esta tarde. Con acción de gracia nos presentamos, Señor. Yo sé que tú estás, yo sé que tú estás aquí, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, aleluya. Oh, Dios grande y maravilloso, Señor, milagroso, Señor, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado. Oh, porque tu presencia, Señor, se hace real en nuestras vidas. Aleluya, animando, fortaleciendo, reanimando, Señor. Y si algunos tal vez están en cada lugar, en cada iglesia, con diferentes situaciones, oh, que la bendición tuya caiga, Señor, donde se encuentren. Bendice esta reunión, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, por una tarde gloriosa. Aleluya, sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, Señor. Oh, te siento en mi alabanza. Sé que estás aquí, Señor. Oh, llenando hoy mi alma. Lo repetimos otra vez. Sé que estás aquí, Señor. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Ay, lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón, ya que tú estás
Rosana. Señor, aquí está Rosana. Tú sabes cómo ha venido ella a esta convención. Tú conoces los deseos del corazón. Él conoce los deseos de tu corazón. Él conoce los anhelos de tu corazón. Oh, como se decía ayer a la tarde, tócame, Señor. Tócame, Señor. Toca mi alma, toca mi corazón, toca mi vida. Lléname, lléname, lléname y lléname. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí. Ahora subimos un tono más y bendición. Mi bendición, Señor, no te olvides de mí, Señor. Tal vez como en la multitud de gente, la muchedumbre, cuántas veces nos sentimos alguien se dará cuenta que estoy, sí, allí arriba hay uno. A David le pasó, hasta su padre se había olvidado. Pero Dios dijo, no, un momentito. Perdón, Samuel dijo, no vamos a comer. Vayan a buscarlo. Y cayó la bendición delante de sus hermanos. Dios tiene una bendición para tu vida. Pero Él está diciendo, Señor, Él está pidiendo que digamos, Señor, aquí estoy, Señor. Lléname. Aleluya. Venía a mi corazón ese coro que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Aleluya, mi carne te anhela. No quiere decirle mi alma tiene sed. Mi alma, mi corazón tiene sed de ti, Señor. Necesito, poder beber esas aguas, que en estos días corren, fluyen, aleluya, y salpican y pueda fluir de mi interior un río de agua viva. No quiere decirle como el ciervo brama. Aleluya. Bien antiguo ese. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo, y como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios, tiene sed de
cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar seco se convertirá en un manantial. No quiere decir el Señor, dice que el árbol fue cortado y el tronco quedó ahí, pero dice que al percibir el agua, esa raíz comenzó a dar retoño, renuevo. No quiere decirle, Señor, quiero, fluye en mi alma. No quiere decirle, porque aguas serán cavadas en el desierto, que en esta tarde pueda fluir, ese río de Dios, porque aguas serán cavadas. Samuel. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad, y habrá allí calzadas y camino de santidad, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad, y habrá allí calzadas y camino de santidad, camino de santidad, y el lugar seco se convertirá en fuente, y el sequedad en mar. Y habrá allí calzadas y camino de santidad, camino de santidad. Y el lugar seco se convertirá en fuente, y el sequedad manaderos de agua, y habrá calzada y caminos de santidad. El lugar seco se convertirá en fuente, y sequedad en manaderos de agua, y habrá allí calzada y camino de santidad. Aleluya. Te alabamos en esta tarde, Señor, y nos arrullamos en tu presencia en esta tarde, Señor, sabiendo que nos has traído a este lugar para renovar nuestro corazón, para renovar nuestras almas, para renovar la fuente de vida que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestras almas, Señor. Y en estas horas y en estos días estás limpiando el canal, estás limpiando el cauce, estás trabajando, Señor, quitando los estorbos, quitando los impedimentos, trayendo claridad, lucidez a nuestra vida, para que haya una mayor entrega, Señor, para que de esta manera esos ríos de Dios puedan fluir y correr en nuestras vidas, Señor. No solamente para nuestro beneficio, sino también, Señor, para beneficio de aquellos que pudieran rodearnos, estar cerca de nosotros, o aquellos a los cuales nosotros pudiéramos llegar, Señor. Porque para eso nos tienes en tus manos, para trabajar, limpiarnos, bendecirnos, para que vayamos y llevemos frutos y nuestros frutos permanezcan. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, amados, hermanos, hermanas, hermosa y querida convención. Saludamos a todos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias a Dios por encontrarnos en este lugar, una vez más por esa gracia, ese amor, ese favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Porque al final estamos aquí por esa gracia, por ese amor del Señor. Y esto no es solamente una mera repetición, no es una copia de aquellos que van antecediéndonos en alguna cosa, sino que esto es una realidad en nuestras vidas, en nuestras almas. Reconocemos esa gracia, reconocemos ese amor de Dios, reconocemos sobre nosotros el favor del Señor. Amén. Y por Él estamos aquí en esta tarde, disfrutando de toda la convención, disfrutando de la camaradería y de la amistad y la comunión de los hermanos, siervos del Señor, hermanos de la congregación, viejos amigos, aunque no somos tan viejos ninguno, pero viejos amigos. Decimos viejos porque no sé si es una costumbre decir viejos amigos, ¿vio? Porque amigos de años o no sé si tantos años, pero de aquellos que nos conocemos hace tanto tiempo y algunos que nos han visto caminar nuestros primeros pasos, en nuestros aciertos y en nuestros yerros, en nuestras cosas acertadas y en nuestras equivocaciones, nos han visto marchar y es bueno encontrarnos con aquellos que en algún momento difícil de nuestra vida extendieron su mano hacia nosotros y nos contuvieron. Y no nos podemos olvidar, amados, no nos podemos olvidar. Yo intento tener presente, recalcar y enseñar. Nunca nos olvidemos de aquellos que en nuestros momentos difíciles estuvieron con nosotros. Nunca nos olvidemos de aquellos que en nuestros comienzos estuvieron con nosotros. El ser humano corre un peligro, hermano. A veces el ser humano es como la vaca empantanada, ¿vio? El agradecimiento de la vaca empantanada, ¿cuál es? La vaca empantanada usted la saca del barro, del pantano, y cuando se descuida, la vaca quiere cuernearlo, quiere toparlo, quiere lastimarlo. El ser humano es parecido, ¿vio? Cuando está el ser humano en dificultad, en problema, corren a ayudarnos, sostener nuestras manos, nos ayudan a salir, respiramos, nos levantamos, crecemos, prosperamos y después nos olvidamos de aquel que nos dio la mano en los momentos difíciles. El Señor, ayúdanos. Nosotros somos una generación diferente, ¿o no? Somos una generación diferente. No nos olvidamos, dice el Salmo 103, creo que es que dice, ¿no? No te olvides que Él te libró, no te olvides que Él te sanó, no te olvides que Él puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos, no te olvides que Él, el Señor. Pero también tendríamos que agregar, no te olvides de aquellos que usó el Señor. No te olvides, te olvides. Oye, que es triste, ¿no? Qué triste que es. Cuando va alguien a comenzar una obra, cuando no tiene nada, lo invita a usted, vení, vení. Ya cuando la obra creció, que ya está bien, ya está marchando, ya está pum para arriba, ya no lo invitó más. Lo dejó por allá. Se olvidan de aquellos que estuvieron en el principio, en el comienzo. A veces estribamos, bueno, pero necesitamos ministerios mayores, es verdad. A medida que uno crece, es verdad, la obra necesita, pero también creemos
que aquellos que estuvieron a nuestro lado en esos tiempos también han tenido un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento. Yo digo, Señor, no nos dejes olvidar. Por eso digo que me he encontrado con viejos amigos, hermanos, no solamente siervos del Señor, a los cuales siempre estaré en deuda por su amistad, su comprensión, su contención, pero también de los hermanos de la congregación de Necochea, que me puedo encontrar con unos, con otros, saludarnos, abrazarnos y recordarnos de distintos tiempos y no olvidarnos, amados. Yo doy tantas gracias a Dios por la convención que siempre nos permite renovar estas cosas en nosotros. Siempre nos permite renovar estas cosas en nosotros. Amén. ¿No es así? Pues yo sé que el guiso del comedor allá en general estaba pesado, ¿no? Y que las pechugas rellenas llegaron en un momento casi pasado de nuestro almuerzo. Igual entramos a la pechuga rellena, ¿vio? Yo sé que todo eso produjo una pesadez. Y estaba charlando con el pastor de Guaite en la mesa ahí. Y bueno, él tenía que ir a ayudarle a la esposa con los nenes, ¿vio? Tiene dos nenes pequeños y había que bañar los dos. Dice, no, ahora voy a ayudar a la patrona, dice, ayudarle a bañar. Y yo le digo, bueno, lo lamento por vos, le digo, yo voy a dormir por vos, voy a descansar y voy a orar por vos, le digo. En eso se acerca el pastor Jorge por atrás y me dice, me parece que no va a dormir, dice vos, me dice. Digo, ¿cómo es Jorge, no? Me parece que no va a dormir. No, ¿por qué? Le digo, sí, aparentemente y lógicamente tengo que aprovechar. No, dice, no va a dormir porque te toca la tarde. Entonces, me dice el pastor de Guaite, ahora sí yo lo compadezco a usted, dice. Y nos devolvíamos, vio, una cosa y otra. Pero qué bueno, amado, es compartir, ¿verdad? Bueno es compartir. Yo digo todo esto para poder, vio, que los predicadores necesitamos un tiempo para ir soltando nuestra atención, ¿vio? Uno necesita el tiempo. Yo intento enseñar a los predicadores, a los que Dios ha puesto a nuestro lado, para que prediquen. Si bien la gracia viene de Dios, la unción viene de Dios, yo intento enseñarles. Intente cuando comience no querer largar todo de golpe, porque vio, quiere largar todo de golpe, uno veo por ahí se agarra una trancombio que después no sabe. Usted respire, le digo, dele tiempo, porque así nos enseñaba nuestro pastor. Nos enseña nuestro pastor, ustedes arranquen, denle tiempo, no se apuren, porque algunos de nosotros cuando arrancamos recién, me acuerdo del primer culto que me tocó predicar a mí, un domingo a la noche, la iglesia ya llena, no había predicado nunca yo, una situación, una circunstancia, todo eso era para que yo dejara embelesada a la que es ahora mi esposa. En ese tiempo, la que es ahora mi esposa no quería saber nada, y Dios preparó algo así, ¿no? Una cosa inusual, y de repente termino predicando el domingo. Yo en el apuro por predicar voy a subir, y cuando voy a subir me tropiezo en el primer escalón y fui trastrabillando hasta que casi llegué hasta la plataforma a agarrarme, ya me estaba cayendo sin predicar, ¿vio? Y yo cuando uno tiene que esas cosas, está con toda la ansiedad, con todos los nervios, entonces bueno, yo enseño, bueno, ustedes respiren. Bueno, después cuando nos toca a uno, ¿vio? Uno no sabe si respirar o si no respirar, ¿vio? Uno es maestro, enseña a otro y a veces no puede ponerlo en práctica uno. Bueno, pero el predicador necesita estos tiempos, ¿no? Estos tiempos que no para hablar cualquier cosa, creo que no hablamos cualquier cosa, hablamos de dar la importancia a los hermanos, a los compañeros, a los hermanos de la congregación. Hablamos también de ser tiernos, dóciles a la voz de Dios, a poder cumplir con el ministerio. Todas estas no son cosas cualquiera, son cosas que nos edifican. Pero estas cosas así hacen para que uno pueda entrar en lo que en esta tarde, con la ayuda del Señor, queremos decir en algunos minutos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted me va a ayudar, usted va a poner buena cara, no sé si va a decir amén. A veces el pastor Darby decía, no me importa mucho si me dicen amén, ¿vio? Algunos predicadores necesitamos que nos digan amén, ¿vio? Uno mira a uno y mira a otro, ¿vio? Yo doy gracias a Dios que ahora veo poco a la distancia, ¿vio? No puedo ver bien las caras, no se ve, Jorgito, la cara que me pone el pastor Jorge, no sé, porque no puedo ver bien, ¿vio? Pero uno espera. Yo recuerdo cuando nos tocaba a nosotros en la iglesia, allí en la otra iglesia, hermana Genoveva,
Si estábamos aquí, se sentaba por acá, hermana Genoveva. Y hermana Genoveva casi era el termómetro, ¿vio? De cómo iba uno, era hermana Genoveva, ¿vio? Si hermana Genoveva decía amén y levantaba la mano, nosotros le dábamos, ¿vio? Si hermana Genoveva estaba cruzada de brazos y seria, nosotros sabíamos que iba a ver y no sabíamos cómo hacer, ¿vio? Bueno, pero en esta tarde yo necesito algún amén. Yo necesito algún amén. Y bueno, usted hágalo como cuando uno alienta a los niños, vio que a los niños, usted le da a un niño para que haga algo, alguna cosita por allí, y el nene lo hizo mal, y usted para animarlo lo que hace, está bien, querido, qué bien, que te seguro que un mamarracho lo hizo todo mal, pero uno por animarlo, vio, dice, está bien como lo hiciste, qué lindo te salió, te felicito, vio. Bueno, usted haga conmigo de esa manera en esta tarde. Dígame amén, diga gloria al Señor en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Yo no voy a seguir con el tema de nuestro hermano, Luis de esta mañana, pero tiene mucho que ver lo que en esta tarde yo quiero hablar en esta tarde. Tiene mucho que ver, en esta mañana el hermano Luis citó y habló de un montón de escritura, y cuando citó Deuteronomio en el capítulo 6, en el mes de la Biblia nosotros estuvimos hablando mucho de la importancia de recordar la palabra, de atarla, de tenerla, de enseñarla a nuestros hijos, en nuestra casa, en el camino, a no olvidarla, a llevarla, a implantarla, porque es un gran deber que nos alcanza a nosotros, es un gran deber y es una responsabilidad, ¿verdad? Todas estas cosas, el cuidado de que estas cosas no se pierdan, porque es verdad, hay cosas que en el transcurso del camino se pueden perder si nosotros no tenemos cuidado. Y si bien yo en esta tarde no voy a hablar de eso justamente, pero voy a hablar de algo que en estos días atrás vino a mi corazón. He charlado estos días, le decía a Silvia y a los chicos en casa, llegar temprano a la convención es ser carne de cañón para el pastor Jorge, le digo yo. Llegar temprano a la convención es ser carne de cañón para Jorge, digo, para el pastor Jorge. Llegamos temprano y bueno, en este temor que uno viene, vio, y no quiere juntarse mucho con Jorge. El primer día que llegué lo saludé así nomás, cosa que ni se diera cuenta que estábamos, vio, medio así nomás, vio. Bueno, pero le digo, uno tiene que ir medio siempre preparado, vio, porque si no nos piden, nos andamos buscando, gloria al Señor. Y si nos piden, tenemos que tener siempre algo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, creo que fue el jueves pasado, hablamos un tema en la iglesia, el culto del día jueves. Allá es un culto de oración y de estudio de la palabra. No sé, maestro Ciruela, decía mamá, no sabe para él y quiere poner escuela, decía mi mamá. Era maestro Ciruela, no sabe para él y quiere poner escuela. Bueno, el jueves tenemos culto de oración y de enseñanza de la palabra. Y tomábamos un tema importante. Allí, cuando termina el culto, me dice Timoteo, papá, dice, si te pidieran la convención, tenés que hablar de este tema. Tenés que hablar de este tema es importante, es tan lindo, nos bendice, nos edifica. Bueno, vio el hijo para halagar al padre. Yo digo esto porque es mi hijo Timoteo y me halaga y me anima y por ahí hasta me arregla un poco los mensajes para que yo me quede contento y diga qué bien que prediqué, ¿vio? Bueno, me dicen, y bueno, en esa charla yo dije, mirá, si me piden la convención, yo voy a hablar otro tema. Y entre esas cosas digo, yo voy a hablar de la importancia de que nosotros cuidemos nuestra viña. Voy a hablar de que nosotros cuidemos nuestra viña. Hablando de estas cosas, entiendo personalmente, que cuidar nuestra viña está muy referida a la Escritura, a cuidar nuestra viña, a cuidar todo lo relacionado con la obra del Señor. Pero cuando hablamos de cuidar nuestra viña, habla de nuestras responsabilidades directas, como personas, como individuo, como jefe de hogar, como esposo, como papá, como siervo del Señor, y luego esto se extiende hacia la obra del Señor. Entiendo que la viña
son las responsabilidades directas de nuestra vida. Y a cada uno de nosotros se nos ha entregado una viña, será una obra, si es verdad. A los siervos del Señor, Dios nos ha entregado a que nosotros, de una u otra manera, seamos responsables de la viña que el Señor ha puesto en nuestras manos. La obra del Señor, la iglesia o lo que Dios hubiera puesto en nuestras manos. Pero sí, en lo referente a la viña del Señor, se refiriera que solamente es para los siervos del Señor o para aquellos que tienen actividad. ¿Qué sería de la congregación? ¿Qué sería de los hermanos? ¿Qué sería de aquellos que de alguna manera o sin discriminar, cada uno tenemos un lugar en el cuerpo del Señor, cada uno funcionamos en la viña del Señor de una u otra manera? No es que el que no tiene una función no tiene parte, somos parte del cuerpo, somos parte del pueblo, somos integrantes de la viña del Señor, de la obra, de lo que Dios tiene. Pero ¿qué con los hermanos? Cada uno de los hermanos también de alguna manera es responsable de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha entregado en su mano. Y nosotros somos responsables de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si digamos, bueno, Dios ha puesto una obra, es verdad, Dios ha puesto una obra, pero antes que esa obra, antes que Dios pusiera esa obra en nuestras manos, Dios puso en nosotros un llamamiento. Y en esta tarde yo quisiera llamar que ese llamamiento tiene que ver con la viña también que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Con ese llamamiento nosotros hemos recibido un ministerio. El llamamiento, el ministerio, los dones, son capacitaciones o son gracias o son cosas que Dios va haciendo para hacernos a nosotros eficaces en su viña. Pero cuando hablamos de su viña, hablamos de lo de Dios. Cuando hablamos de nuestra viña, hablamos de lo de nosotros. ¿Me va entendiendo? A ver si usted lo único que entiende por viña es que de la viña se saca el vino. Pero no, en esta tarde nosotros vamos a hablar acerca de la viña, aquello que nos compete a nuestra vida. Amén. Para esto yo lo voy a llevar a leer Cantar de los Cantares, el capítulo 1. Cantar de los Cantares, el capítulo 1. Dios nos ayude en esta tarde, nos dé su gracia, nos dé su bondad, para que podamos terminar dentro de los parámetros normales o dentro de los horarios normales. El capítulo 1, el versículo 6, no va a pensar que yo tomé este pasaje por lo referente a mi vida personal, lo referente a mi vida. Usted va a leer el capítulo 5 y el versículo 6, usted va a pensar, lo tomó porque lo quiere hacer personal de él. No tiene nada que ver, aunque tiene mucho que ver. Pero la Escritura dice en el versículo 6, dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. No podemos entrar en este tema. Supuestamente la tsunamita tenía algunos hermanos mayores y los hermanos mayores, según los historiadores, la habían mandado a cuidar cierto lugar y había quedado expuesta a las intemperies del tiempo, a las inclemencias del tiempo, y el tiempo había lastimado su piel. Entonces, por causa de esta expresión, dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Lea conmigo, por favor, el final. Me pusieron, a ver, leamos juntos. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Me pusieron a guardar las viñas. Y las viñas que era mía no guardé.
Aquí está la expresión de la Escritura narrando una terrible situación por causa de las ocupaciones seculares o los mandamientos o las responsabilidades externas o seculares o que pertenecen a otros de una vida. Y muchas veces nosotros caemos en estos errores, o muchas veces nosotros corremos estos peligros. ¿Cuáles peligros? Nosotros somos tendientes, o algunos somos tendientes a por guardar, por hacer, por andar, por cumplir, por alcanzar o por ser responsable de alguna manera en cosas secundarias o que pertenecen en un estado secundario a nuestra vida, descuidamos las cosas nuestras propias, lo primordial. Nuestro pastor solía decir que es más importante el obrero que la obra. Nuestro pastor solía decir, más importante, Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Nosotros podemos pensar, pero ¿cómo entonces? No es que debemos ser responsables por la obra, sí es verdad, debemos ser responsables por la obra, debemos trabajar por la obra, nos debemos desvelar por la obra, debemos invertir por la obra, debemos hacer todo eso por la obra, porque la obra del Señor es la responsabilidad que nos alcanza a nosotros. Pero antes que eso, nosotros nunca vamos a poder hacer la obra del Señor eficazmente, eficientemente, si nosotros primeramente de ocuparnos de esa viña, no nos ocupamos primero de nuestra viña. Y usted sabe que las viñas o cualquier labrado que no se cuida no puede prosperar, no puede producir y no puede prosperar. La obra que no se cuida, la viña, el labrado que no se cuida, no puede producir y no puede prosperar. Es de la misma manera si un chacarero sembrara su semilla en su campo y queriendo que la semilla en su campo prospere, va y se ocupa del campo del vecino, y allí en el campo del vecino lo fumiga y lo cuida y lo cerca y lo abona y hace todo lo necesario en el campo del vecino, esperando que lo que él sembró en su labrado germine, crezca y dé fruto. Nunca va a poder suceder. Porque la viña o el labrado que no se cuida, el labrado a cual no se está dedicado a él, no puede producir ni puede prosperar. Y muchas veces esa situación nos alcanza a nosotros en nuestra vida, ¿Cuántos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, queriendo lograr, queriendo alcanzar, queriendo prosperar en algún aspecto, en nuestro ministerio, en la obra del Señor o en tantas cosas que se refiere a lo que nosotros tenemos que hacer, nos esforzamos por hacer, nos esforzamos por alcanzar, nos esforzamos por lograr, nos desvelamos, nos sacrificamos, nos lastimamos, sangramos, sufrimos, nos empobrecemos y no logramos ninguna cosa? ¿Dónde está el problema? Si nosotros hacemos un montón de cosas para lograrlo, yo diría, Señor, ¿no será que de alguna manera por cuidar la viña yo estoy descuidando mi viña? ¿No será que a veces, amado, nosotros nos encontramos? Yo no hablo de que una cosa se hace para no hacer la otra, de ninguna manera. No podemos descuidar la obra del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Por lo menos dígame amén. Si usted cree que no podemos descuidar la obra del Señor, no podemos descuidar la viña del Señor, no podemos descuidar la obra del Señor de ninguna manera, porque si no también escucharemos de parte del Señor, siervo malo y negligente. Escucharemos del Señor, siervo malo y negligente, si no cuidamos la viña del Señor, la obra del Señor. Pero antes que eso, nosotros no podemos descuidar lo que corresponde a nuestra vida personal.
no podemos descuidar. Nosotros no podemos andar, amado, a las carreras de un lado para otro y de repente descuidando nuestra relación con el Señor, descuidando nuestra comunión con el Señor, descuidando nuestra búsqueda de Dios. Algunos obreros, algunos pastores, me incluyo, tendríamos que recordar cuál fue nuestro último ayuno. Algunos de nosotros, siervos del Señor, tendríamos que hacer memoria para recordar cuánto hace que no dedicamos una semana al ayuno y a la búsqueda del Señor. Estamos tan ocupados en la obra del Señor, y es verdad, es una responsabilidad que nos alcanza. Pero por esa responsabilidad no podemos descuidar la otra responsabilidad. Me pusieron a cuidar las viñas de otro y la viña que era mía no cuidé. ¡Qué peligro, amados! Cuando una viña no se cuida, se llena de alimaña, se llena de cizaña. Se llena de cosas que ahogan la planta que crece para germinar cuando no se cuida. Y es verdad, amado, tantas veces nosotros somos responsables, eficientes por un lado, pero Dios, permítame pensar, Dios debe tener en nosotros, en algunos, una hoja en blanco, pensando cuándo será el momento que te ocuparás un poco de tu viña. Y cuando nosotros hablamos de viña, nuestra viña, podemos hablar de un montón de cosas. Nuestro hogar, y dije que no quería repetirlo de nuestro hermano Luis en esta mañana, pero nuestro hogar, nuestros hijos, es una viña que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y a veces por cuidar la viña, descuidamos esa otra viña, y una cosa no puede marchar sin la otra. No puede. Nos jactamos y mostramos casi la gran Babilonia que yo edifiqué, dijo Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo, con el poder y con todo lo que tenía. Esta es la gran Babilonia, pero la otra, hay falencias por el otro lado, hay espacios en blanco por el otro lado. Hay ausencia de presencia de Dios y hay pérdida por el otro lado. Por una viña, descuidé mi viña. ¿Y dónde está el logro de nuestra vida? Decía nuestro hermano Luis esta mañana y lo escuchamos tantas veces. ¿Dónde está el logro de nuestra vida? ¿Por aquella viña o por la otra viña? Preocúpate por tus hijos, por tu hogar. Le dijeron cuando plantó sus pies en Neuquén, esa era la viña propia, personal, mi responsabilidad directa. No puedo descuidar. Mostramos, Dios me usó en aquella campaña, mi ministerio explotó, fueron sanados cientos y salvados por miles, y mi hogar, mi viña se destruye, mis hijos se pierden en el pecado. ¿Dónde está la viña que Dios puso en mi mano? De alguna manera, queridos, discipulado, querido, respetado, honorable de cualquier punto de nuestro país. Es verdad, es mejor el obedecer que los sacrificios. El discipulado tiene que andar, tiene que correr, tiene que cubrir las necesidades de la obra en la cual Dios lo puso. Es verdad, es su responsabilidad. Para eso Dios te llamó.
Pero eso no puede quitarte que tú eres responsable de tu viña. No puedes descuidar. A veces cuánto discipulado amargado en las obras, cuánto discipulado amargado en las obras. Y le echan las culpas el pastor Jorge o el pastor Gavilán o el pastor Castro. Ellos tienen la culpa porque voy de acá y voy para allá y voy para el otro lado. Eso es una excusa. Porque cuando nosotros en verdad hemos asumido la responsabilidad de aquello de lo cual Dios me entregó, entonces yo voy a ser cuidadoso de cuidar mi viña. En esta tarde tendríamos que mirarnos hacia adentro. Si el problema de nuestra vida no es que por cuidar la viña de otro, yo descuidé mi viña. Querido, dice Proverbios, mire Proverbios, el capítulo 24. Yo creo que en esta tarde Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Dios quiere seguir quitando los impedimentos, los estorbos, alumbrando nuestro entendimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Proverbios capítulo 24, el versículo 30. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Aquí hay dos cuestiones que nosotros tendríamos que entender, amados. Dos cuestiones que nosotros tendríamos que entender. Presta atención primero, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Escuche esto, mire. Perezoso no tiene que ver con falto de entendimiento. Un perezoso nosotros sabemos quién es. Una persona que no le gusta hacer, un haragán, un dormilón, o alguien que no le importa nada. Eso es un perezoso. Pero el falto de entendimiento no puede ser un perezoso, o tal vez no sea un perezoso. Es una persona que no ha entendido, es una persona que no ha comprendido. Por eso en algo el apóstol Pablo orando dijo: yo ruego a Dios el Padre que abra los ojos de vuestro entendimiento. Porque hay dos cosas. Mire, acá dice, pasé por junto a la viña del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco de dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Pasé junto al campo, uno era perezoso. Por perezoso descuidó la viña. Por perezoso descuidó la viña. Y el otro era falto de entendimiento, pero figúrese, el falto de entendimiento corría para todos lados. Tengo que trabajar acá, tengo que trabajar por el otro lado, tengo que ir para allá, tengo que bajar para acá. Ese hombre no era perezoso. Ese hombre no era perezoso, ese hombre era un hombre activo, ese hombre era un hombre trabajador, ese era un hombre que quería cumplir todos los flancos, pero hacerlo así muchas veces nos lleva a una falta de entendimiento, que nosotros primeramente debemos cuidar nuestra viña. Porque una cosa es perezoso, ¿es verdad? Como dice el proverbio, por la pereza de las manos se llueve el techo, ¿es verdad? ¿Es
¿verdad? El perezoso, aquel que le gusta dormir, no hace nada. Tiene las responsabilidades por ahí, qué sé yo, lo mandan, usted tiene que ir y tiene, qué sé yo, que cavar una zanja allí. El discípulo cava una zanja. Y viene el discípulo y agarra y lo primero que hace después que llegó, vino, se sentó o se acostó a dormir la siesta porque ya hizo lo que tenía que hacer. Es un perezoso. Pero por ahí el falto de entendimiento piensa que todo es cubrir, que todo es correr, que todo es hacer. Y es verdad, hay que correr, hay que hacer, hay que hacer responsabilidad, hay que ser responsable, hay que cubrir las necesidades. Pero no todo es eso. Porque ¿qué de nuestra comunión con el Señor? ¿Qué de nuestra relación con el Señor? ¿Qué de nuestro tiempo con Dios? ¿Qué de nuestra edificación personal? ¿Qué de nuestros encuentros con el Señor, querido? ¿Qué de todo eso? Hay una expresión que yo tengo anotada en mis propios escritos. De la manera que yo más conozco a Dios es conforme al tiempo que yo paso con Él. Si yo paso mucho tiempo con el Señor, conoceré más al Señor. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la viña? No tiene que ver con la viña este pasaje, pero tiene que ver con la falta de entendimiento. Tiene que ver con la falta de entendimiento. ¿Por qué, amados? ¿Por qué es así? De repente nosotros pensamos, sí, el tema es correr, es correr, es correr, es correr, es correr, es correr, porque todo lo de afuera, todo lo que se me encarga, todo lo que tengo que hacer, está muy bien. Pero ¿y mi viña? ¿Pero y mi viña? ¿Cómo está mi viña? Pasé por la viña del hombre perezoso y estaba llena de pasto, su cerca estaba caída. ¿Sabe qué quiere decir la cerca estaba caída? Cualquier enemigo puede venir a robarla. Cualquier enemigo puede venir a destruirla. Y yo digo, Señor, ayúdame. Yo no quiero que el enemigo venga a destruir mi viña. No quiero que el enemigo me robe. Si una vez lo intentó, yo no quiero que lo intente ni que lo logre. No, Señor. La cerca estaba caída. La cerca era lo que se hacía para proteger. Pero por no cuidarla, por no dedicarle a su viña, el hombre perezoso permitió. ¿Qué permitió? Que otras cosas minaran su vida, que otras cosas minaran. Y a veces, querido, sí, está bien. El Señor me encargó, el Señor me mandó, tuvo el llamado del Señor, está todo bien, eso está bien, es necesario. Todo eso tiene parte que ver con nuestra visión, tiene todo que ver, pero no podemos dejar la otra parte. Pero no podemos dejar cuando nosotros descuidamos nuestra viña, cuando nosotros descuidamos nuestra vida, cuando nosotros descuidamos nuestras responsabilidades directas, amados, directas. Ya no voy tanto al culto porque está bien, tengo otras cosas que hacer. Yo no voy al culto tanto, yo estoy descuidando mi viña. Sí, bueno, pero yo no voy porque tengo que barrer, qué sé yo, el frente de la iglesia y no voy al culto porque tengo algo que hacer. Ese algo que hacer, hagámoslo en otro horario y demos tiempo para ocuparnos de nuestra viña. Dos mujeres se encontraron, ¿se acuerda? María y Marta a los pies de Jesús. Y una eligió la mejor parte. ¿Qué eligió una? ¿Qué eligió una? Permítame decirlo. ¿Qué eligió una? Una eligió ocuparse de su viña. ¿Por qué? Porque la otra, Marta, andaba corriendo, haciendo. Yo no quiero que después de esto vayan los discípulos al pastor Jorge y le diga, el pastor que predicó dijo que nosotros no tenemos que hacer, que nos tenemos que ocupar de la viña, nos vamos a ir a sentar todos al culto. No tiene que ver, amado. Si alguien piensa así, es como el hombre falto de entendimiento. No es así. Pero allí estaban las dos mujeres. Una eligió andar y correr y hacer. ¿Para qué? Para atender. Todo está bien, todo tiene su lugar. Pero Jesús hizo una diferencia. Dijo, María eligió la mejor parte. Y la mejor parte en verdad era sentarse a los pies de Jesús. Pero la mejor parte estaba referida a su viña personal. Había que edificar su viña. Había que alimentar su viña, había que llenar su viña y eso no lo podía hacer en todos los quehaceres que ella podía hacer para atender o dar o hacer. Lo más importante para su viña, permítame pensarlo de esta manera, lo más importante para su viña era
estar con el Señor. Estar con el Señor. Yo digo, Señor, tú me tienes que ayudar a mí, Señor. Porque de repente corremos el peligro, amados. Y algunos de nosotros nos excusamos en esta parte. Estamos ocupados en la obra del Señor. Pero ¿cómo está nuestra viña? Pero ¿cómo está nuestra viña? ¿Cómo están nuestras responsabilidades directas con el Señor? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi relación con mi esposo y con mi esposa? Ah, no, pero la obra me demanda. Entonces Dios está equivocado. Entonces Dios se equivocó. Corremos por todos lados por la obra y descuidamos la obra. Hacemos un montón de actividades y no alimentamos nuestra vida. La fuerza de nuestro ministerio consiste en la manera que nosotros alimentamos nuestra alma. ¿Me entendió? La fuerza de nuestro ministerio consiste, la firmeza de nuestra victoria consiste en el tiempo que nosotros dedicamos a nuestra viña. Pasé por la viña del hombre perezoso y del hombre falto de entendimiento, y estaban sus vallas o sus cercos caídos, habían crecido espinos, habían hecho esto, habían hecho el otro. O sea que en una palabra no habían cuidado ¿qué? ¿No habían cuidado qué? A ver, los que duermen digan amén. No iba a decir los que entienden, los que duermen. O están todos dormidos o ninguno duerme, porque ninguno levantó la mano. Pasé por esto y sus cercas, había crecido el pasto, los espinos, pero dice algo más, mire, dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, y dice, mire, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco, así vendrá como caminante tu necesidad y como pobreza, y tu pobreza, perdón, como hombre armado. Un poco de cabeceando, otro poco de cabeceando. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir? Que cuando nosotros descuidamos nuestra viña, la decadencia de nuestra vida viene poco a poco. Viene poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sentimos que en nuestra vida hay una decadencia. Entonces, por esa decadencia en nuestra vida corremos a llenarnos de otra actividad. Y no nos damos cuenta que la decadencia en nuestra vida, y soy siervo del Señor, y entiendo algunas cosas de esto, amado, y entiendo algunas cosas de esta, y entiendo el estado de decadencia cuando uno lo comienza a padecer, lo entiendo como el más, y no lo hablo de orgulloso, lo hablo por la experiencia triste de mi vida. Pero nosotros nos damos cuenta de la decadencia de nuestra vida. Y de repente por esa decadencia corremos a ver qué más podemos hacer, intentando, y está bien. Hay una decadencia entonces que vamos a hacer, y me siento un poco raro, entonces vamos a tener una campaña en la iglesia, vamos a tener un culto de avivamiento, vamos a salir a testificar a la calle, y juntamos los hermanos, y juntamos de acá, y salimos, todo está bien, estoy dedicado a la viña, pero pasa ese tiempo, y pasó todo eso, y yo me vuelvo a sentir igual. Me vuelvo a sentir igual. Entonces, para tapar eso, vuelvo a tener otra actividad y la hago y termino y me vuelvo a sentir igual. ¿Qué está pasando? De repente, sin darme cuenta, yo estoy descuidando mi viña. Estoy descuidando mi viña. Dice que la decadencia o la necesidad o la pobreza va a venir poco a poco. Usted siembre, limpie un terreno y siembre semilla en él. Usted va a ver que de repente está todo limpito. Usted la cuidó, sacó los yuyos, las piedras, la regó, plantó y está todo bien. Está todo bien. Al otro día usted va y no ve nada. Al otro día va y ve unos yuyitos que comienzan así. Al otro día va y comienza otros yuyitos que van así. Al otro día va y el yuyito creció un poco más. Y si no lo arranca, y si no lo arranca, y si no lo arranca, un día un poquito, otro día otro poquito, otro día otro poquito, y de repente ese yuyo va a tapar lo que usted plantó, y lo que usted plantó no le va a servir para nada.
Cuando nosotros descuidamos nuestra viña, cuando nosotros descuidamos nuestra viña, dice que así vendrá nuestra necesidad, así vendrá nuestra pobreza, no habla de la obra del Señor, aunque muchas veces nuestra pobreza y nuestra decadencia afecta a la obra del Señor, afecta a la obra del Señor. Así vendrá nuestra pobreza, nuestra necesidad, nuestra calamidad como discípulos, queridos, 7 años de discípulos y 4 años posterior en el discipulado otra vez, a los 40 años de mi vida, otra vez 4 años más. Hablo con conocimiento de causa. A los discípulos y a los discípulos, hablo con conocimiento de causa. De repente nuestra vida en decadencia. Y si nosotros no nos ocupamos prontamente de nuestra viña, poco a poco va a venir nuestra necesidad, poco a poco nos va a alcanzar nuestra pobreza, poco a poco nos va a alcanzar nuestra necesidad. Tenemos que echar mano por cuidar la viña de otro. No podemos descuidar nuestra viña. Muchas de las cosas en nuestra vida no se pierden por los ataques devastadores del infierno, aunque Él es oportunista y toma ocasión. Muchas cosas en nuestra vida se han perdido porque por cuidar la viña ajena yo descuidé mi propia viña. Muchos de los problemas de nuestros hijos sucedieron porque nosotros descuidamos nuestra viña. Descuidamos nuestra viña y algunos de nosotros hemos hecho como el refrán: después de niño ahogado, María tapa el pozo. Amado hermano, amada hermana, estamos a las puertas de una gran visitación de Dios y no lo ignoro a esto. Soy consciente que Dios tiene algo tremendo para darnos en este tiempo. Pero he sido llamado a la reflexión. Ricardo, no descuides tu viña. Podemos mirar todo lo que Dios nos ha permitido hacer, amado, todo lo que Dios nos ha permitido hacer. 15 años en Coronel Pringles, 15 años en Coronel Pringles. Una iglesia que muchos conocen, inaugurada hace algunos años, totalmente terminada. Obreros que han salido a la obra de nuestros lomos. Anexos en la ciudad edificados con terrenos propios. Casas de oración en distintos barrios, clases de escuelas bíblicas en distintos barrios de la ciudad, equipos que trabajan con los asilos de ancianos y equipos que trabajan con el hospital. Pero he sido llamado a la reflexión. Ricardo, no descuides tu viña, no descuides tu viña. Hay mucho más que pudiéramos en este tema, pero yo lo quiero llevar a Joel capítulo 1. A Joel capítulo 1 no podemos descuidar. Si en alguna manera, amado, hubiéramos descuidado un poco nuestra, ojalá que en esta tarde me entiendan. Usted puede entender por la gracia del Señor, usted entienda lo que quiero decir. Mi viña es mi vida, es mi vida. Es lo relacionado conmigo, es lo que me compete directamente, mi vida, primeramente mi vida, después mi hogar, mi familia, mis hijos, mi ministerio, mi llamamiento, la obra local. Amado, ¿cuántas veces la obra local sufre decadencia? Y nosotros somos grandes pastores afuera. Hola, a veces nuestra iglesia local sufre decadencia. Y nosotros somos grandes pastores afuera. Yo digo, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, líbrame de falta de entendimiento. Porque así puede venir nuestra necesidad. No me doy cuenta hoy, no me doy cuenta mañana, no me doy cuenta pasado. Y cuando me quiero dar cuenta, toda la oportunidad que Dios me dio se puede perder porque yo descuidé lo que se me había entregado. Dice Joel capítulo 1,
Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, anciano, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y a sus hijos y a sus hijos y a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Llora tú como la joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Y sigue hablando, y luego conocemos aquel pasaje del capítulo 12. Dice que el Señor vendrá y restituirá y dará lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Pero dice así, mire: lo que quedó de la oruga comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Supuestamente los narradores, cuando habla el saltón, el revoltón y la langosta, habla del proceso de la transformación hasta llegar a ser langosta. No habla de tres insectos diferentes, habla de un mismo insecto en su crecimiento. De esto habla la palabra según los historiadores. No habla de tres insectos. La oruga, el saltón, el revoltón es la langosta en su formación. Quiere decir que la langosta no atacó de una vez directamente. Supuestamente la langosta venía atacando ya. ¿De dónde? De la oruga. La oruga, el gusanito que nadie le daba importancia, ya era una langosta en cierne y ya estaba destruyendo. Luego vino la oruga, el saltón, otro cambio que tuvo allí la oruga, otro cambio que tuvo, pero era también la langosta en su crecimiento. La oruga, el saltón, el revoltón, a que de repente sí, la langosta en su plenitud, en su potencia devastadora había atacado. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Sabe por qué no se dieron cuenta? Porque ahí dice borrachos y los que bebéis vino. ¿Sabe por qué dice borracho? No habla solamente por el estado de ebriedad física, aunque supuestamente los historiadores algo tenía que ver de eso. Pero no habla totalmente de que eran ebrios o borrachos físicamente, sino habla de un entendimiento nublado. Habla de un entendimiento nublado, habla de una falta de entendimiento, habla que no se daban cuenta del estado en que ellos estaban viviendo. Hola, habla de un estado que ellos estaban viviendo. La oruga ya estaba atacando y no se daban cuenta. Les estaba devastando la viña, estaba descortezando sus ramas. Ya la oruga estaba implantada y no se daban cuenta. De repente la oruga se convirtió en, ¿cómo es? La oruga, el saltón y el revoltón se fue convirtiendo, pero ellos no le daban importancia. No, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Pero de repente lo único que pasó fue ese estado hasta que llegó a ellos el tiempo de devastación. Y comenzó a devastar todo lo que había. ¿Todo por qué, amado? ¿Todo por qué? No se dieron cuenta a tiempo. Si se hubieran dado cuenta a tiempo, ¿quién no hubiera? Si usted se da cuenta a tiempo, ¿no intervendría? ¿No intervendría? ¿No se lamentó muchas veces porque no pudo actuar a tiempo, porque no lo sabía? Pero yo digo, Señor, ayúdanos. Si el saltón ya está atacando mi viña, Dios, dame entendimiento. Si el saltón, el revoltón
o si la langosta. Luego dice, llorad vosotros. Vio que allí el llamamiento, salga de su tálamo el novio de su cámara y rogad y pedir, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo y dirá, he aquí yo envío mosto, aceite, y restituiré o restauraré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Restauraré. Gracias a Dios que hay un Dios de restauración. Gracias a Dios que en esta tarde hay un Dios que quiere ayudarnos, amados, en nuestros descuidos. Gracias a Dios que tenemos un Dios que puede atender a nuestras necesidades. Pero yo digo, Señor, tú puedas prender en nuestra mente, en nuestro entendimiento, un semáforo intermitente. Un semáforo intermitente. ¿Sabe lo que anuncia un semáforo intermitente? Precaución, 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 precaución. Me mandaron a cuidar las viñas ajenas y yo descuidé la viña que era mía. Precaución, precaución, que una cosa no nos lleve a la otra. Apocalipsis capítulo 3 dice, retén lo que tienes, retén lo que tienes, para que nadie robe tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y yo digo, Señor, ayúdame. ¿Sabe cuál fue el problema que llevó a la muerte a los hijos de Elí? Elí descuidó su viña. Elí descuidó su viña. Sus hijos cometían pecado y él no los estorbó. Descuidó su viña. Yo digo, Señor, ayúdame. ¿Cuántas cosas se pueden perder? Porque por cuidar otras cosas, descuido las cosas primordiales, importantes, necesarias en mi vida, que me pueden llevar a la etapa que yo quiero alcanzar. No saltemos los pasos. Una cosa no anula ni suplanta la otra. Debo cuidar la viña, pero no debo descuidar mi viña. Debo cuidar la viña, pero no puedo descuidar mi vida. Debo cuidar lo que Dios ha puesto en mi mano para que yo haga o desarrolle el ministerio, pero no puedo descuidar de alimentar, de cuidar, de edificar mi propia vida. Señor, ayúdame. No quiero ser el hombre perezoso, ni quiero ser el hombre falto de entendimiento. Un falto de entendimiento. Nosotros fuimos hace un tiempo atrás a trabajar a La Plata. Allí hay un joven que no lo digo discriminativamente, pero para ilustrar, es un muchacho falto de entendimiento. ¿Y qué muchacho trabajador, hermano? ¿Qué muchacho trabajador? Estábamos con hermanos Gelenich y otros pastores, estamos allí edificando, y usted tal vez que lo conoce, Oscarcito. Le cargábamos la carretilla a Oscarcito, se la cargábamos y Oscarcito la llevaba y la traía. No era un hombre perezoso, era un hombre falto de entendimiento. Hacía, incansable, corría, andaba, venía, incansable, incansable. Pero el falto de entendimiento, amado, corre peligro de hacer y descuidar lo que es propio. Yo digo, Señor, ayúdame. Mucho me costó llegar. Mucho me costó llegar. Y tal vez a algunos, mucho les costó renunciar. Discípulos amados. Tal vez a muchos discípulos les costó renunciar a su vida, hogar, comodidades, estudios. Tal vez a algunos discípulos les costó establecerse. Cuesta mucho trabajo llegar. Cuesta mucho trabajo permanecer. No descuides tu viña. Si descuidas tu viña, la cerca se puede caer y los enemigos pueden entrar a robar. Si descuidas tu viña, la cizaña puede crecer y ahogar lo genuino del fruto plantado de Dios. No descuides tu viña. No descuidemos nuestra viña, porque nuestra necesidad puede venir como caminante sin que nos demos cuenta. Puede venir de a poco. Puede comenzar insignificantemente. Una oruga insignificante. Pero no permitas
no permitas, no permitas, no permitas, no lo permitas que se convierta en langosta. No lo permitas que se convierta en langosta. Corre prontamente al Señor y dile: Señor, ayúdame a cuidar mi viña. Ayúdame. Ayúdame a ser como Sama. ¿Usted sabe quién era Sama? Sama tenía un pequeño terreno de lenteja. Para él insignificante. Para otros insignificante. Para él todo lo que tenía, para él todo lo que tenía, es todo lo que tengo. No lo puedo dejar que me lo roben, no, aquí me voy a plantar. Tal vez para otros es poco, pero no importa. Ninguna cosa de lo que Dios nos ha entregado es poco para nuestra vida. Todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros es importante. Cuídalo como tal. Solamente no se cuida debidamente aquellas cosas las cuales no son importantes para nuestra viña, para nuestra vida, perdón. No se cuida lo que no es importante para nuestra vida. El llamamiento no es importante, nuestro hogar no es importante, los dones, el ministerio no es importante, amado. Lo que Dios nos ha dado es importante. Cuidémoslo, defendámoslo, porque eso tiene gran recompensa. No pudiéramos en esta noche decir, en esta tarde decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero cuidar mi viña. Yo quiero cuidar mi viña. No sea cosa que por edificar yo descuide. No sea cosa que por andar yo descuide. No sea cosa que por correr yo descuide. Y de repente, cuando quiera darme cuenta, tenga sobre mí la langosta que comienza a devastarlo. Llore entre la entrada y el altar los ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdónanos. ¿No quiere inclinar su cabeza y decirle: Señor, perdóname si en alguna manera he descuidado mi viña? ¿No quiere decirlo en esta tarde? Perdóname. Tal vez, mamá, tú eres una predicadora, pero hay algo que Dios te ha entregado. No es para decirle en esta tarde: Señor, ayúdame. Es lo que tú me has entregado, es lo que tú me has dado. Ayúdame, no quiero descuidarlo. No quiero que venga el saltón, el revoltón a destruírmelo. No quiero ser como el hombre falto de entendimiento o el perezoso. No quiero ser como aquel que por ocuparse de otras cosas de repente está allí, Señor, descuidando aquellas cosas que hacen de la fuerza del ministerio, de la fuerza del llamado. No sea cosa. ¿Cómo está tu viña, amado? ¿Cómo has estado cuidando? ¿Cómo has estado cuidando lo que Dios te ha entregado? ¿Cómo has estado velando por ello? ¿Cómo lo has estado haciendo? Ocupado por otras cosas, andando por otros lados, atendiendo lo de uno, lo del otro. Y mi viña, comienzan a crecer los pastos, comienza a crecer la cizaña, comienza a venir la oruga a comer, a destruir, a devastar poco a poco. Pero en esta tarde estamos en su presencia. Y la pregunta de Dios en esta tarde es: ¿cómo está tu viña? ¿Cómo has cuidado tu viña? De esta tarde decirle: Señor, perdóname si en alguna manera, si en alguna medida he descuidado. Te ruego que tú me perdones. Te ruego que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento
para que en esta misma tarde comencemos a ver con claridad y nos comencemos a dar cuenta, Señor. Te rogamos tu gracia, te rogamos tu ayuda, de la misma manera que en esta tarde nosotros recibimos también el perdón por nuestros descuidos. Sin duda volveremos de esta convención iluminados por tu Espíritu Santo, iluminados por tu gracia, para cuidar de hacer y poner por obra tu bendita palabra. Te damos gracias porque no nos has traído para condenarnos, nos has traído para ayudarnos. Te damos muchas gracias. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, cuidaré mi viña. Dígale al Señor: cuidaré mi viña. Yo la cuidaré, Señor. Yo velaré, Señor. Y tú me vas a ayudar. No voy a entregar mi viña a la devastación. Voy a entregar mi viña a la destrucción. No, Señor. Vamos a ser como aquel valiente parado frente al terreno de lenteja, la defendió con su propia vida. Póngase de pie en esta tarde. Levante sus manos al cielo y reciba esa habilitación y esa gracia de Dios. El hombre falto de entendimiento, pero en esta noche viene Dios para alumbrar nuestro entendimiento. Viene a ser de hombres débiles, fuertes, para que con toda entereza, para que con toda prontitud, para que con toda entrega cuidemos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos. En esta tarde escuchan tu palabra también, y danos a nosotros oído de sabios, y danos prontitud para hacerlo y ser de inspiración a tu pueblo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Yo he escuchado con atención. Qué lindo, qué importante es escuchar con atención la palabra del Señor. Porque para tener una buena conclusión de fe hay que escuchar con atención. Y todas las cosas que en la vida se superan por el poder de la gracia y de la restauración, luego se transforman en mensajes inapelables. Todo lo que en nuestra propia vida se supera por el poder de la gracia y de la restauración, se transforma en la mejor plataforma para predicar. Y sabe que no hay nadie, ni el mismo infierno puede rebatir algo que son realidades contundentes. Mientras yo escuchaba este mensaje, recordaba la historia de David en Ziklag. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David en Ziklag? ¿Quién podía ser tan guerrero como David? Un guerrero tan experimentado, tan ávido, tan inteligente. Pero se dedicó a merodear. Primero y principal, que estaba en tierra de filisteos, no estaba en su propia tierra. Ese es otro mensaje. Lo cierto es que salía y entraba y ganaba botines y le hacía ganar botines a su gente. Pero ¿sabe qué? Que cuando las cosas se vuelven al revés,
o sale el mal, la misma gente que le hiciste ganar es la misma que te va a apedrear. Porque dice que él salió y dejó toda su familia. Su principal parte de la viña la dejó allí. Y la vez pasada hablamos con un conciervo que viajábamos, decíamos, ¿cómo un guerrero tan inteligente no dejó una pequeña guarnición cuidando a su familia? Tantos guerreros. No sé si tendría 400 hombres que andaban con él, no podía haber dejado 50 de los más valientes que cuidaran a la familia. No, salió y venía cargado de riquezas, de ganancias, de botines. ¿Y qué encontró? Su viña destruida y prendida a fuego. Y dice que lloró amargamente hasta que no le quedaron fuerzas. Es que cuando vos perdés tu viña, nada puede alegrarte la vida. Ni los logros, ni los templos. Porque la misma gente que te aplaudió es la que después te tira piedras. Es así. Dice que la misma gente que andaba con él habló de apedrearlo. Habló de apedrearlo. Así dice escrituralmente, está así. Dice que David se humilló delante de Dios. Clamó y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Porque es la pregunta, ¿no?, que uno hace, ¿qué hago ahora? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. Que Dios nos ayude. Si hay una parte de la viña que se haya devorado la langosta o el pulgón o el revoltón, como se ha dicho esta tarde, el poder de la gracia y de la restauración está plenamente vigente. Pero qué importante, hermano. Ganemos muchas batallas, pero cuidemos nuestra viña. Se ha dicho nuestra vida personal en primer lugar. Y el que cuida su vida personal también cuida a su familia. Porque es casi lo mismo, ¿cierto? Quien vela por sí mismo, vela por sus hijos también. Señor, ayúdanos. Seamos buenos guerreros, pero repartamos la guarnición. Dejemos a cuidar también los soldados necesarios para cuidar nuestra casa, nuestra familia. Amén. Y que cuando tú te tienes que ausentar físicamente de tu hogar, no haya quien, no falte alguien que vele por tu familia. Empezando por tu esposa. Para eso el marido y la esposa tienen que pensar igual. Para que cuando se ausente el esposo, la esposa tenga el mismo celo que su marido. Para decir, papá y yo pensamos igual. Bueno, una palabra lleva a la otra y el tema sigue. Pero ha sido muy importante escuchar esto. Dios, ayúdanos. Que no seamos merodeadores, que andamos corriendo de un lado al otro, ganando botines, porque de pronto encontramos que Satanás no nos perdona. Nada más y nada menos que los amalecitas del desierto. El terrible pueblo guerrero le había robado todo, pero Dios le devolvió todo a David, recuperó. Y es verdad, hermano, que Dios, el poder de la gracia es tan extraordinario, que cuando uno se humilla y reconoce y pide perdón, Dios te dice, síguelo, porque lo vas a recuperar. Amén. Y cuando Dios dice, síguelo, usted tiene que seguirlo en fe, porque lo va a recuperar. Pero antes de recuperar, hay que humillarse delante del Señor. Porque quien no reconoce delante del Señor no tiene un verdadero diagnóstico de la situación. Y el que no tiene un diagnóstico nunca encuentra el remedio. Cuando uno se humilla delante de Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Dios le va a decir la verdad. Y hay que tener un buen diagnóstico para poder aplicar un buen remedio. Eso sí, yo lo he vivido en mi propia vida. Hasta que yo no encuentro el verdadero diagnóstico de las cosas que me pasan, nunca pude aplicar un verdadero remedio. ¿Cierto? Y las cosas no se curan con pastillitas ni con calmantes. Señor, ayúdanos. Debemos cuidar. Y creo que Dios nos ha dado fuerza y gracia y entendimiento. Un hombre entendido, como se ha dicho, ¿no? Con el entendimiento sabio, no dice el proverbio, se hace la guerra. Con consejo sabio, con la mente clara, con entendimiento se hace la guerra. Y un verdadero guerrero entendido sabe poner las guarniciones en su debido lugar. Va al frente de la batalla, pero también cuida su retaguardia, cuida su vida personal. Amén. Tanto hay para hablar de esto, hermano, tanto hay para hablar de esto. Siempre recuerdo
una anécdota, le voy a terminar con esta anécdota, nomás un poco chistosa, pero nuestro padre era así. Nuestro padre, mi querido padre, era así. Y en un templo grande como este, yo tenía 14 años, 15 años. Y él me decía, no quiero verte al fondo. No quiero verte al fondo, me decía. Tenés que estar al lado de tu mamá. Y yo ya tenía mis rechifles, ya tenía mis rebeldías. Y en un templo lleno de almas, como este, como el de la 38, un culto de un domingo. En el tiempo que los micrófonos no eran inalámbricos. ¿Se acuerdan de los pies esos con esos cataplasmas abajo? Y hermano Oscar corría con el micrófono así, ¿verdad? Y en esas corridas que iba y venía por la plataforma con el micrófono, me vio al fondo. Y en pleno mensaje, como predicaba el un domingo, iba predicando y me hace así con el dedo. Y yo siempre quedé pensando, han pasado los años, quedé pensando, ¿qué grado de concentración tenía ese hombre por su familia? Que en pleno mensaje y bajo el poder de la unción, él igual me vio y con un dedo, mientras seguía predicando, me decía, vení para acá a tu mamá. Un hombre que llevaba las dos viñas a la par. Tenía su viña delante, la iglesia, el templo, la congregación, un domingo a la noche, pero un dedo, con un dedo, me venía haciendo así. Y yo sabía que detrás de ese dedo venía un cinto largo, de 1,20 metros, 1,20 metros, no sé cuánto. Así que en un segundo estuve acá adelante sentado. Qué grado de concentración que tenía, ¿no? ¿A qué punto llega un hombre que tiene carga por su viña? Y yo siempre digo que la familia es el almácigo. Lo digo para mi propia vida. ¿Sabe qué es el almácigo? Son las plantas escogidas. Con un buen almácigo hay una buena plantación. Señor, ayúdanos. Somos tan imperfectos. Si son hijos míos, no pueden ser angelicales ni querubines. ¿Qué puedo esperar yo de mis hijos? Pero el Señor nos da la gracia para que esa viña sea una viña escogida, porque nos ha escogido como familia. Y el que nos llamó nos ayudará y nos dará la gracia. Amén. Aunque veamos la realidad por la palabra, nos animamos en esta tarde y le decimos, Señor, gracias, porque tú siempre estás para animarnos. Así como lo levantó a David, le dijo, levántate, síguelos, porque lo vas a alcanzar. Se secó las lágrimas, cazó la espada y persiguió y recuperó. Y Dios le dio la gran victoria. Y yo sé que estamos recuperando y muchos en nuestras filas, Dios está permitiendo recuperar cosas que parecían perdidas. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la merienda cena le llamamos. Así que todos los pastores, como al mediodía, no sé si todos estuvieron al mediodía almorzando con los pastores, pero bueno, si le quedó un lugarcito para poner algo más, hay una tostadita, un té, unos panes saborizados, acá lo van a atender, y el resto de la congregación también tiene allá café con leche, té con leche, masas dulces, bueno, avance a ambos lugares, cada uno su lugar, y a las 8:15 estamos aquí comenzando el culto de la noche. Dios le bendiga, hermano.
Nike presentan un grande para los más chicos. La historia de Boca y River en 2 obras superclásicas a la altura de tu país. Intenta escapar del 2 contra 1, bien Mascherano perseverando, es el turno del 10, arranca Messi, tira el desmarque, Iniesta dentro del área, quiere dejarla del punto de penal, puede llegar Messi, pasa el gol, ¡gol! Del Fútbol Club Barcelona, gol de Leo Messi, acción iniciada por el 10, balón profundo al interior del área, tira el desmarque Iniesta, la pelota no sé muy bien cómo, se queda muerta en el punto de penalti, nadie vestido de naranja, ataque ese esférico suelto y llega el... Минди и Калар. Но нет, у Гвардиолы и на этот счет были свои мысли. Месси бьет сам Месси в угол, точно 2-0. 2-0 Лео Месси. Видимо, это удел Гвардиолы, приезжать на Камп Ноу и получать 2 от Лео Месси. От того самого футболиста, которого он назвал лучшим в современном футболе. И еще может быть 3-0, есть 3-0, есть 3-0, хэт-трик Лео Месси. В форме его нельзя остановить. Ну вот и Гюндаган предголевой пас на свой счет записал. А реально голевой сделал Луис Суарес. 3-0. Да, не везет.